la solicitud de procedimiento abreviado presentada en fecha 16. Esto cambia la historia del proceso. Lo que sucedió ese día es delito. Van a analizar la solicitud de procedimiento abreviado, ¿no? El imputado Rosales fue la persona que proveyó la droga, de que determina que el imputado Saavedra tenía la droga Molly y que la misma fue diluida en agua y que una botella quedó en el vehículo. Estamos con el doctor Winter Hinojosa. Él es abogado de uno de los acusados de haber participado de este caso de supuesta violación. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación. ¿Cuál es su cliente, por favor? José Antonio Rosales Franco. José Antonio Rosales Franco. De él se dice de que no entregó su equipo celular. Sí, prácticamente se dice eso en la investigación. Ahora, el caso de supuesta violación cambia a partir del día de ayer, cuando uno de los acusados ha decidido ha pedido más bien someterse a un juicio abreviado. ¿En qué cambia esto la situación de su defendido, por favor? Esa situación ha sido establecida por un sujeto procesal que no define nada. En los medios de comunicación hemos escuchado atentamente que está solicitando la aceptación a un procedimiento abreviado. El procedimiento abreviado es una figura procesal como salida alternativa que da la posibilidad a una persona que abrevie el proceso y que se sujete a una conducta penal. En este caso resulta increíble y no resulta lógico que el que esté pidiendo el procedimiento abreviado a través de los medios sociales sea el abogado de la víctima y no el abogado del imputado que lo solicitó. O sea, falta coherencia, no hay lógica. ¿Hay un acuerdo entre el abogado de la víctima y este acusado? O sea, el caso no es cuestión de acuerdo o no acuerdo, es cuestión de tener una lógica. Como el abogado que solicita el procedimiento abreviado no es el que lo pide a través de los medios, lo pide otro sujeto procesal y en este caso es la parte contraria. Y lo anda divulgando como si fuera parte de una cuestión ya anexa al cuaderno de investigación. ¿Qué pasó ese día, por favor, según su defendido? Ese día hubo un hecho de connotación nacional muy lamentable. 6 familias actualmente se encuentran destruidas y lamentablemente fue producto de las drogas y de los estupefacientes. Se ha generado un proceso penal en virtud a elementos que estarían vinculados a una supuesta violación, un hecho inexistente, y que se va reflejando paulatinamente a través de documentación probatoria que viene reflejando que no existió ningún tipo de violación. Lo que sí existió es un consumo de estupefacientes de diferentes índoles. Por favor, ¿qué es lo que lo lleva a decir que no hubo violación? Las pruebas que se han venido realizando por parte del Ministerio Público, por ejemplo, el certificado médico forense, el certificado toxicológico, el certificado de la inexistencia de espermatozoides, todos estos elementos han ido generando la convicción de la inexistencia del hecho. El que no existe espermatozoide en la víctima, ¿quiere decir que no hubo violación? Es un elemento que se debe tomar en cuenta para ver si existió o no, para establecer responsabilidad penal en un hecho y contrastarlo con el código para sancionarlo. Tiene que haber un conjunto de elementos, no solamente un elemento, es un conjunto de elementos que generen certeza. Y en este caso, lo que nosotros estamos viendo en esta investigación es que lo único que se ha generado es duda tras duda y tras duda. Y eso está probado documentalmente. No existe la más mínima posibilidad de establecer que hubo violación, así como se lo planteó a un comienzo, donde los 5 hayan sido los autores. Es más, actualmente se ha venido cambiando y tergiversando la información de manera gradual. Por ejemplo, en el certificado médico forense tenemos que es el día en que sucedieron los hechos, que ella ingresó a la clínica a las 11:10 y se ha tergiversado tratando de especular en cuanto al tiempo del traslado que existió desde el motel hasta la clínica. Otro elemento muy importante que supuestamente le dan relación a que no existiera el celular, como si eso va a establecer la concurrencia o no de un tipo penal que viene a ser, y cuando todo está en el cuaderno de investigación y está aportado por el propio Ministerio Público mencionado. Asimismo, tenemos un elemento muy importante
que existe mucha contradicción porque el médico forense dice claramente que ella se encontraba con un nivel de Glasgow 15/15, es decir, que se encontraba a un nivel de conciencia como usted o como yo en este momento, no estaba inconsciente y contrariamente se trató de manejar la hipótesis que lesionada fue producto fue lesionada producto de los golpes que se le hubiera propinado, y cuando el médico forense lo analizamos no habla de ningún golpe, no existe ningún hematoma. A ver, vamos por partes, por favor. Usted dice que la joven estaba totalmente consciente. Según los informes que ha conocido la opinión pública, que hemos conocido todos, ella llegó y estuvo inconsciente y cuando despertó habló con la mamá. Entonces, ¿cómo es este proceso, por favor? Porque usted dice que sí estaba consciente. Es muy importante remitirnos a lo que el cuaderno de investigación nos lleva a generar como un hecho concreto. En este caso, una médico psicológica ha establecido el 27 de diciembre una conclusión que la víctima no presenta recuerdos intrusivos sobre la agresión sufrida. Este elemento tiene directa vinculación. Eso, por favor? Esto lo firma la licenciada Janet Ardaya Frías. ¿De dónde es ella? Ella es parte psicóloga del Instituto de Investigaciones Forenses. Y ese elemento viene concatenado a la propia historia clínica, donde en los antecedentes la propia víctima manifiesta a la médico forense que la atendió lo siguiente: la víctima ayer salió a una fiesta y le invitaron un vaso de bebida alcohólica, posterior a la cual no recuerda nada, pero no sabe con qué persona y no recuerda nada y repite: no me acuerdo nada. Entonces, estos son elementos que de manera integral se van conexando para establecer un hecho. Ahora, es muy cierto y evidente que el hecho de que ella se encontrara en un estado de inconsciencia no estaríamos hablando de una posible violación en estado de inconsciencia, pero hay que tener en cuenta el examen toxicológico. Las drogas que se consumieron esa noche por parte de los 6 imputados eran drogas energéticas que generan que un cuerpo esté despierto y no eran para ponerla en un estado de inconsciencia. No era, por ejemplo, un fluritrazepam que es para dormirse. Estas drogas eran para que estén despiertas toda la noche. Por ese motivo fue que ella nunca perdió el conocimiento, como lo dice el certificado médico. Por ese motivo es que ella salió caminando de la clínica, como lo hemos visto a través de los medios de comunicación en las imágenes. Por ese motivo es que ella es trasladada en compañía de su hermana y con el médico de la UCEBOL hasta la clínica Figueroa. Y por ese motivo es que en la clínica Figueroa también se establece que ella ingresó con un nivel de Glasgow 15/15. Entonces la pregunta es: ¿por qué le mienten a la población diciendo que estaba en un estado de inconsciencia? ¿Por qué le mienten a la población diciendo que ella hubiera sufrido agresiones en virtud a que el contenido de los documentos no establece esa situación? ¿Y por qué no reflejan que esas agresiones fueron producto del forcejeo en el estado de convulsión de la que ella se encontraba? Un elemento muy importante. Ahora, usted dice no hubo violación, dice, pero hay un examen también que se conoció a través de los medios de que sí hay lesiones, que efectivamente no hay espermatozoide, pero que sí hay lesiones. ¿Qué puede decir al respecto, por favor? Cuando se hace una interpretación hay que hacerlo en el sentido amplio, favorable, eso dice la Constitución. En la historia clínica, cuando se habla de consideraciones médico-legales, dice lo siguiente: al examen físico no se evidencia lesiones compatibles con contusión traumática directa. ¿Esto qué significa? Que no hubo una agresión directa hacia su persona. Lo que nosotros vemos a través de los medios de comunicación y que cursan el cuadro de investigación, que aparentemente fueran lesiones en el rostro, en las piernas, han sido producto precisamente del estado en el que ella se encontraba. Primero, porque convulsionó, y por lógica consecuencia, el estado del cuerpo cambia. Uno de los cambios inmediatos es que los poros se abren, es decir, existe dilatación en los ojos, en el oído. Cuando yo le hablaba de lesiones, estaba hablando de lesiones por una penetración. A eso me refiero, por favor. Ese es un examen que se conoció, que sí efectivamente no hubo, repito, no hubo espermatozoide, no se encontró, pero sí lesiones por una penetración. ¿Qué puede decir al respecto? Precisamente por eso mismo hay que hacer una valoración íntegra, porque cuando la conclusión del certificado médico habla de las lesiones, dice lo siguiente: examen genital con defloración antigua compatible por acceso carnal como primer punto, y segundo, sin ninguna otra lesión. Y lo dice el certificado médico forense. ¿Qué significa eso, por favor?
No existe la lesión a la que usted hace referencia, lo dice el certificado médico forense. Y este elemento lamentablemente no ha sido valorado íntegramente porque existe pues una presión social a través de las redes que están generando una presión directa en el Poder Judicial, en la policía y en todas las instituciones que están vinculadas. Es más, toda esta documentación probatoria que se acumuló estaba declarado el proceso en reserva, nunca fue de conocimiento de la defensa, única y exclusivamente. Un elemento muy importante al momento de las tomas de las muestras. ¿Sabe quiénes estaban presentes? Estaba presente únicamente la fiscal, la madre de la víctima, su hermana y el médico que la atendía. No había nadie de los imputados, de los familiares, de los abogados, nadie absolutamente. Y esta prueba se obtuvo a espaldas de los abogados defensores sin que sea de conocimiento de los imputados. Y sin embargo, nosotros somos respetuosos del contenido y por eso es que posterior a estos elementos que ya salieron a la luz pública dentro del marco de la reserva de actuación, es que nosotros estamos haciendo público el resultado de estos documentos. Ahora, ¿por qué una mujer se sometería al escarnio público, hablaría de una violación y haría todo esto que al final de cuentas le va a afectar psicológicamente y va a afectar a su familia si es que no ha habido nada? 6 familias han sido destruidas por esta cuestión producto de las drogas. Hay una cuestión de connotación nacional muy evidente. Se puede comprar droga en cualquier esquina, en cualquier colegio, en cualquier lugar. Y este caso fue la punta del iceberg. No pasaba nada si ella no convulsionaba, si la víctima no convulsionaba. ¿Saben por qué convulsionó? Porque la noche anterior, ese jueves anterior, ella estaba estudiando y se drogó con cocaína toda la noche para poder estudiar. Y continuó sin dormir todo ese trayecto. Y eso no se dice, por ejemplo. Ese fue el motivo. ¿De dónde saca usted eso? Eso salió en la inspección y reconstrucción que realizó el Ministerio Público recientemente. Y eso obviamente no sé por qué no lo sacan a la luz pública. Ahora están tratando de confundir. Como todo se les está cayendo, resulta que el abogado de la víctima tiene que salir desesperadamente a decir que se tiene que aceptar un abreviado. ¿Cómo puede ser posible eso? Eso lo tiene que promover la propia parte que lo solicita. Y además tiene que haber, ahora vamos a ver pues también si el Ministerio de Gobierno acepta ese procedimiento abreviado, si el Ministerio de Justicia acepta ese procedimiento abreviado, si la Defensoría de la Niñez acepta ese procedimiento abreviado. Pero lo más curioso es que en este caso, como a diferencia de todos los casos, cuando la pena es para que él consiga su libertad, la víctima en cuestiones generales se opone al procedimiento abreviado. Y en este caso está pidiendo la aplicación de un procedimiento abreviado. ¿Por qué será? Es lógica consecuencia. La población tiene que entender que todo lo que se ha venido suscitando... ¿Usted considera que hay un acuerdo para que los otros jóvenes que están acusados queden implicados? O sea, lo que yo piense no va a generar un efecto en la ciudadanía. La ciudadanía es la que tiene que definir, porque este caso se ha hecho mediático. Es la ciudadanía la que tiene que ponerse a pensar del resultado de una cuestión de connotación nacional amoral, de un problema social. ¿Cómo le afectaría a su cliente si aceptan el proceso abreviado y esta persona es condenada a 3 años? 6 familias ya están destruidas. Una de esas familias es mi cliente. Él ya está condenado. El otro que se está sometiendo a un abreviado solamente es ponerle una firma, un papel para una condena que ya es pública. Los medios de comunicación, lamentablemente promovidos por la parte civil, ya los han condenado. Entonces, de hablar de una connotación de perjuicio con relación a su imagen, con relación a la dignidad, con relación al honor, ya no existe. No, pero ¿cómo lo afectaría legalmente, por favor? Es que es muy importante, la sentencia habla solamente, o el procedimiento abreviado que hemos conocido a través de los medios, es por el delito de lesiones graves. No hablan nada de la violación, hacen referencia al hecho, pero no entendemos a cuál hecho. Si hablamos de lesiones, el médico forense dice claramente que no se observa lesiones compatibles con una contusión traumática directa. Entonces, ¿de qué lesiones estamos hablando? Las lesiones a las que hace referencia el médico forense de 15 días de impedimento fueron producto de la propia autolesión que ella se dio producto de las convulsiones. Ella se cayó, ella fue arrastrada. Eso estuvo y está en la audiencia de inspección y reconstrucción. Cuando bajaban las escaleras, en el momento de la convulsión, ella se golpeó las piernas en las propias escaleras porque era un piso que había que subir. Y los jóvenes que estaban tratando de auxiliarla fueron los que primero respetaron su vida. Aquí,
cuando se habla hasta del nombre, la manada. Ellos estaban juntos. Lo que hicieron los jóvenes fue tratar de salvarle la vida. Ellos fueron arrestados en dependencias policiales ante un llamado telefónico. Entonces, todas esas cuestiones no están siendo valoradas y están siendo tergiversadas. Quiero agradecerle por haber estado esta noche en No Mentiras y por dar su versión. Muchísimas gracias. Dejar como conclusión, si me permiten, una pequeña conclusión. Esto no puede volver a suceder. Tenemos que tener una conciencia social para poder erradicar las drogas de nuestra sociedad. Este caso ha tenido connotación precisamente porque se da en toda la juventud de nuestra población cruceña y tenemos que hacer todos un trabajo en conjunto para poder erradicarlo y que no vuelvan a suceder estos casos. Tenemos 5 personas que están inocentes, detenidos y privados de libertad. Gracias. Bueno.